Nuestras fuentes son las más confiables. Regresamos 8:10 de la mañana de este miércoles 30 de julio. Por cierto, hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, y para abordar de este tema y de esta situación, cómo estamos en cifras en este tema en el Ecuador, es que hemos invitado a Verónica Suprihuicha. Ella es directora de proyectos de la Fundación Alas de Colibrí. Verónica, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por este espacio tan importante para nosotros como Alas de Colibrí, como Red Antitrata de Quito, en un día tan importante como es hoy, el Día Mundial contra la Trata de Personas. Así es, justamente sobre este tema es que quería empezar. ¿Cómo estamos en números en Ecuador? ¿Cómo está este tema actualmente? Bueno, la trata de personas es un delito que lamentablemente es un delito, creo que hay que entenderlo desde ahí, es un delito que es invisible. Es un delito que no tiene la posibilidad de que sea identificado claramente. En el año, en lo que va del año, en lo que va del 2024 y 2025, han habido aproximadamente un total de 147 casos que han sido identificados y judicializados. Pero eso no quiere decir que sean los únicos casos que hay, puesto que hay que comprender que la trata de personas tiene una serie de factores externos que impiden o limitan el acceso a la justicia, entre ellos las amenazas, las intimidaciones, lo que hace que no siempre la gente pueda poner sus denuncias ni buscar ayuda. Ahora, también esa situación está bastante grave en algunos lugares particularmente, ¿no? Estamos con este problema mayor en cifras en Quito, en Esmeraldas, en Machala, Guayaquil, Manta, Lago Agrio y Tulcán. ¿Por qué se da esto justamente en estas localidades? A ver, la trata de personas se asienta en aquellos lugares, los tratantes, los explotadores, sobre todo se asientan en lugares donde existe falta de acceso a servicios. Entonces, si es que nosotros contrastamos los datos de víctimas de trata versus en donde están mayormente ubicadas las víctimas, vamos a identificar sobre todo zonas de fronteras y ciudades que están viviendo situaciones también de exclusión social. Y se asientan y la explotación se da sobre todo en las grandes ciudades, por ejemplo en Quito, Guayaquil o Cuenca. Sí, pero desde el lugar de origen de las víctimas son de zonas como Esmeraldas, El Oro, Guayas, Tulcán, Lago Agrio, que son zonas que son fronterizas y que también están atravesando por diferentes tipos de situaciones de desigualdad estructural, lo que hace que sea mucho más fácil captar. Ahora, ¿qué tiene que ver en esto? Porque entenderíamos que esto sí puede estar relacionado. El problema de la trata de personas con ahora la captación que hay de las GDOs a los niños y adolescentes. Es muy importante esta pregunta y creo que esto es clave, analizarlo en el contexto país. Hoy día estamos hablando mucho acerca del tema del reclutamiento. Pero desde nuestro punto de vista solamente se habla desde el reclutamiento, pero no se visibiliza a quienes están detrás de las redes de reclutamiento. Es decir, nuestro tipo penal en el Ecuador establece dos tipos penales: trata, y dentro de la modalidad de trata hay 7 modalidades de trata. Una de las modalidades de la trata es reclutamiento para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley. Ese es un tipo penal. Y otro tipo penal es solamente el tipo de reclutamiento. Estamos viendo solamente el tema del reclutamiento y lamentablemente desde nuestro análisis poniendo el foco solamente en quienes son reclutados, que son niñas, niños y adolescentes principalmente, y dejamos de mirar quiénes están cometiendo ese reclutamiento y estamos dejando de ver que hay niñas, que hay niños y que hay adolescentes que son víctimas de trata con fines de reclutamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que son amenazados. Si es que tú no haces A o B, voy a matar a tu familia, yo conozco dónde tú estás viviendo, o simplemente les amenazan o les ofrecen algún tipo de promesas mayores. Entonces, indiscutiblemente, el delito de trata de personas está vinculado. De hecho, en este año, las Naciones Unidas, para este año que se elige, digamos, un tema prioritario para colocarlo en la agenda pública y regional, es justamente trata de personas y crimen organizado. Porque estamos reconociendo a nivel internacional de que a lo largo de toda la región, y sin que el Ecuador sea la excepción, está la trata directamente vinculada con el crimen organizado. Ojo, no únicamente
pero sin lugar a dudas sí está vinculada con el crimen organizado, y eso es algo que no se lo está discutiendo. Ahora, nosotros nos han mostrado que únicamente esta captación puede ser, y se vuelve a criminalizar la pobreza, me refiero, ¿no? Que únicamente cuando les ofrecen dinero son captados, pero no, resulta que también hay ese tipo de captación por la trata, porque pueden estar expuestos no solamente al tema de una amenaza, también a forzarles a cometer actos, a lo mejor incluso crímenes, aparte de los ilegales, pero también puede darse el tema de la explotación sexual dentro de esto, ¿no? Indiscutiblemente. Nosotros desde nuestra experiencia como Alas de Colibrí hemos visto cómo el delito de trata ha mutado. Por decirlo de alguna manera, antes teníamos tipos puros de trata. Trata con fines de explotación sexual, otras víctimas trata con fines de explotación laboral, otras víctimas trata con fines de mendicidad o trata con fines delictivos. Hoy día nosotros vemos una mezcla de las modalidades, es decir, yo no solamente te capto y te trato y te exploto sexualmente, sino aparte de explotarte sexualmente, comienzo a hacerte vender droga, por ejemplo, cometiendo un acto delictivo. Así es. O te obligo a cometer actos delincuenciales como robos, hurtos, inclusive llegando a temas muy graves como por ejemplo el tema del sicariato. Por eso es que insistimos en que el no reconocer que hay este tipo de trata implica que justamente se criminaliza la pobreza y se criminaliza también a niñas, niños y adolescentes, y se crea un discurso que es bastante punitivo, en donde tú ves en las redes sociales, cuando sale la noticia de que el adolescente cometió, por ejemplo, algún acto delictivo, pero no sale la investigación que debería haber detrás de eso para determinar quién es el adulto o la adulta que está involucrándole a ese niño o a ese adolescente dentro de ese sistema. Y entonces, ¿qué es lo que provocas en la sociedad? En la sociedad provocas dónde estarán sus padres, qué estarán haciendo, angelitos no han de ser, etcétera, de cosas que lo que hace es criminalizar, pero nos hace tener un análisis básico de la situación de lo que está pasando en el país y creer que la forma de resolverlo es a través de sanciones más duras para el adolescente 1, 2, 3 o 4, desconociendo que para la red de trata es un número más, es un objeto, porque la trata de personas convierte a los seres humanos en objetos. Es un objeto que si me lo quitan o si lo elimino, simplemente lo que va a pasar es que me voy y consigo más. ¿De dónde consigo más? De aquellos espacios en donde niñas, niños y adolescentes en este momento están fuera del sistema educativo, están con hambre, no tienen familia, no tienen trabajo, hay situaciones de violencia y fácilmente el espacio donde te pueden ofrecer por lo menos un plato de comida, una estructura elemental donde ubicarte socialmente, es la banda. Y por eso es que es importante que el Estado ocupe esos espacios, recuperemos esos espacios, sobre todo en niñez y adolescencia. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? No solamente el gobierno, pero es también cuestionable lo que se ha hecho con el tema de juzgar a los niños como adultos y a los niños y adolescentes como adultos que hayan cometido estos delitos, justamente en el contexto de las GDOs, ¿no? Pero, ¿qué ha hecho el Estado ecuatoriano? Porque estamos viendo que no es suficiente y que no es, de hecho, la acertada esta decisión del actual gobierno. ¿Qué hemos hecho para poder reducir los números? ¿Qué estamos haciendo como Estado ecuatoriano frente a esta problemática que sí que está calando y profundizándose con el contexto de conflicto armado interno que tenemos? Creo que hay que hacer un análisis transversal en el tiempo. En el año 2004 el Estado ecuatoriano por primera vez declara como política prioritaria el combate a la trata de personas. Han pasado 21 años ya. En esos 21 años se han realizado diferentes actividades. Hoy por hoy, en el 2023, se sancionó por primera vez en el Ecuador la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En el 2024, 23 de abril, ya se emitió el reglamento de la ley. Y en este momento tenemos tanto normativa como política pública. Tenemos el PACTA, que es el Plan de Acción contra la Trata de Personas, que es una agenda entre el 2019 y el 2030. Tenemos la ley, tenemos el reglamento y tenemos una estructura institucional que se ha creado. Tenemos un comité interinstitucional conformado por 13 instituciones del Estado. A partir de la ley se incluyen a los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos provinciales o municipales, lo cual es importantísimo, porque esto permite también tener un aterrizaje local de la política pública nacional a lo local. Y creo que esos sí son avances que hay que reconocer.
Sin embargo, sí creo que nos queda una deuda pendiente y es el poder entregar suficiente presupuesto para el sector social. Porque con las leyes y con las políticas que tenemos, creo que tenemos un aparataje institucional, una arquitectura institucional que puede dar respuesta a la problemática de trata, pero si es que no contamos, por ejemplo, con personal en el ahora ya no existente Ministerio de la Mujer, si es que no tenemos con personal suficiente para las áreas de salud, de educación, para el Ministerio de Inclusión Económica y Social, e inclusive para la Policía Nacional. La unidad antitrata está solamente ubicada en 3 ciudades del Ecuador, que está Quito, Guayaquil y Machala. Pero sucede que la trata de personas se da a lo largo de todo el país y se requieren tener más elementos especializados y que cuenten con más recursos para la investigación. Solamente quisiera anotar y puntualizar en este tema el de la investigación y específicamente en el tema del acceso a la justicia y de la investigación de casos de trata de personas. Creo que para todos y para todas está claramente evidenciado cómo funcionan las bandas criminales, los GDOs, los hoy llamados GDOs. Pues bien, si es que nosotros vemos el terror y las acciones tan cruentas que ejecutan estas bandas criminales alrededor de, es lo que sucede lo mismo con las víctimas de trata, porque hay víctimas de trata que son víctimas de GDOs y que son víctimas de trata. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que proteger a las víctimas de trata de nuevamente ser víctimas de estos grupos de delincuencia organizada, por lo que se requiere que la policía, la fiscalía y todo el sistema de justicia tengan una especialidad tal que puedan comprobar la existencia del delito sin necesidad de la participación de la víctima. Porque si es que centramos en el testimonio de la víctima, la sanción del delito va a ser muy difícil, porque si ya sabemos cómo operan los GDOs, después le van a perseguir a la víctima y puede ser atentada. Ahora, hablando de este tema, así como se llama, la trata de personas, ¿tiene relevancia para el actual gobierno? ¿Está en la mesa de discusión? Porque no vemos que, por ejemplo, para la fecha, más bien, como digo, se ha tomado la decisión equivocada, como muchos expertos lo han dicho, en ampliar o tener estas penas más duras en el COIP. Pero en todo caso, no hemos hablado de este tema, no hay alguna institución que esté encargada, ni siquiera la vicepresidencia, siendo este un tema social, lo ha topado. Sí, en realidad la vicepresidencia nosotros no tenemos ningún contacto, digamos, con la vicepresidencia. Quien lidera el Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas es el Ministerio del Interior. El Comité Interinstitucional, conformado por 3 instituciones que forman parte de este comité todos los años, en el marco del 30 de julio nos articulamos para crear un evento que es el día de hoy, que es la vigilia por las y los sobrevivientes de la trata de personas, y esta articulación la hacemos junto con el Ministerio del Interior, la Organización Internacional para las Migraciones, el municipio de Quito, la Red Antitrata de Quito, que somos un colectivo de 14 organizaciones de la sociedad civil, y Fundación Alas de Colibrí. En este marco, lo que intentamos hacer es justamente crear una articulación interinstitucional. Nosotros estamos convencidas y convencidos de que enfrentar la trata de personas es imposible si es que no lo hacemos de manera articulada. Indiscutiblemente hay temas que hay que discutir todavía. ¿Por qué razón? Porque en este momento, si es que todos los vemos, el foco está centrado en el reclutamiento, pero estamos dejando de lado temas como estos, que es el tema de la trata de personas, que hemos venido trabajando por 21 años en el país, y que una de las modalidades es el reclutamiento. Y si bien es cierto, es verdad que hay un tipo penal nuevo, no nuevo, sino un tipo penal visible hoy día, que es el tema del reclutamiento. Creo que lo principal, a lo que todos y todas deberíamos enfocarnos, es en saber qué es lo que vamos a hacer con las víctimas y con las consecuencias de las víctimas. Nosotros en este momento no tenemos capacidad de respuesta para el área de protección a las víctimas. Tenemos víctimas que se identifican todos los días, que están en situación de desprotección y que requieren una capacidad de respuesta operativa, inmediata y ágil, que efectivamente garanticen esa protección. Entonces yo sí creo que hay esfuerzos por un lado que se están desarrollando, pero hay situaciones todavía que hace falta aterrizar. Igual para nosotros resulta una preocupación, apenas hace 4 o 5 días una nueva estructura del Estado, se fusionan ministerios, se entregan nuevas directrices y uno se pregunta, nosotros nos preguntamos, con este escenario, ¿cómo queda el Comité Interinstitucional Antitrata? Ya no existe el Ministerio de la Mujer. ¿A quién se le pasan las competencias? ¿En qué tiempo se estabiliza todo eso? ¿Y quién va a dar respuesta cuando tengamos, por ejemplo, víctimas de trata mayores de edad que antes atendía el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y que hoy día no sabemos cuál es la estructura que va a dar la atención? Y bueno, se va a demorar de 4 a 8 meses esa fusión, ¿no? Entre 4 a 8 meses que dure eso,
Nosotros no podemos decirle a una víctima de trata, espérese un momento, claro, porque tenemos espere que 8 ver, meses. claro, porque tenemos que ver cómo se va a reorganizar todo. Así si es que se hacen esos planes, si es que se reconstruye la arquitectura institucional, también creo que tiene que haber una responsabilidad de que hayan planes de transición si es que pasa algo y se toman ese tipo de decisiones, porque sucede que el día a día las situaciones de violencia, las situaciones de trata y las situaciones de explotación no esperan los tiempos institucionales. Hablando también de esta vigilia que usted nos ha manifestado, Verónica, sabemos que hoy hay unas actividades que se van a hacer, 2 actividades a propósito del día de la conmemoración, que es el día de hoy, ¿no? En Quito. Sí. ¿Cuáles son estas actividades? A ver, nosotros a lo largo del mes hemos hecho una serie de actividades en contra de la trata de personas que me parece que ha sido clave en este año. En Quito, en este año es la 9ª vigilia contra la trata de personas. Históricamente las hemos hecho en el Boulevard de las Naciones Unidas. Lamentablemente este año no nos dieron autorización para utilizar el Boulevard de las Naciones Unidas. Estaremos en un sector de la plataforma norte, sin embargo lo vamos a hacer. Tenemos una feria ahí de servicios desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde vamos a hacer la vigilia. Van a estar parte del representantes del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior, del municipio de Quito. También hemos enviado las invitaciones desde la sociedad civil, desde la cooperación internacional y desde las organizaciones comunitarias. Insistimos, para nosotros es clave poder generar estos espacios de articulación, más allá de cuáles sean las disputas o las pugnas políticas que puedan haber. Y que se visibilice sobre todo una temática que debe estar siendo abordada. Es que nadie puede estar en contra de la trata de personas. O sea, si es que alguien sale y antepone un bien o una situación o una posición política, etcétera, está totalmente equivocado. Creo que nadie puede estar en contra de la explotación de los seres humanos. Entonces, hoy día va a ser la vigilia. El día de ayer estuvimos junto con la OIM en Quiport, y eso fue también importante. Quiport, hicimos una vigilia ayer en el aeropuerto de Quito, en donde desde Quiport se han comprometido también a entregar información ahí en ese sector, que es un sector neurálgico. Gracias al trabajo que ha realizado ahí la OIM ha podido abrir ese espacio. Y hoy día también teníamos 2 vigilias simultáneas, una en Esmeraldas, una en Machala. En Esmeraldas teníamos el cineforo y la presentación de la película La Mala Noche, que gracias a la cineasta ecuatoriana Gabriela Calvache, Julio siempre nos cede los derechos para poder difundir esta película que habla acerca de la trata de personas, efectivamente. Sin embargo, en Esmeraldas la hemos tenido que cancelar, dado el riesgo de tsunami del cual hemos sido alertados. Entonces, esas actividades en Esmeraldas se suspenden. Las de Machala sabemos que están activas todavía hasta recibir nueva información. Siempre vamos a estar. La de Quito se mantiene. Y la de Quito se mantiene. La de Quito es en las afueras de la plataforma financiera gubernamental, la que está en la avenida Amazonas. Exactamente, sí va a ser ahí en las afueras. Vamos a estar un total de 10 instituciones del Estado que forman parte del comité, y vamos a estar 10 organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional, un total de 20 organizaciones e instituciones. Verónica, quiero aprovechar su presencia para hacerle una pregunta adicional que obviamente no tiene que ver con esta temática, pero sí con el tema de las fundaciones, a propósito de los cambios que está haciendo el gobierno nacional. El día de ayer se ha entregado esta propuesta de ley, la ley denominada al inicio la ley de fundaciones, ¿no? Hay un número grande, hay miles de fundaciones, que dice que el gobierno que justifica la realización de esta propuesta porque justamente hay las que son sin fines de lucro y que obviamente están siendo utilizadas para otros fines de dineros ilegales. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta de ley como fundación? ¿Hay alguna afectación, hay algún beneficio que ustedes estén viendo en esto? Nosotros vemos, más allá creo que hay 2 momentos. La ley, por un lado, que hay que estudiarla y analizarla, y por otro lado, el discurso. El discurso es un discurso francamente preocupante y perturbador, por decirlo menos. Existe una sensación de persecución permanente. Y eso creo que no, en un Estado de Derecho, no creo que se lo tiene que vivir. Nosotros somos, por ejemplo, Alas de Colibrí es una organización de la sociedad civil que trabaja desde hace 13 años en la temática de trata de personas, y nosotros, como muchas fundaciones y como muchas organizaciones, trabajamos en diferentes temas. Que exista o no existan espacios en donde sean utilizados para el cometimiento de actos delictivos, indiscutiblemente hay que hacer el proceso de investigación, pero no se puede demonizar.
y generalizar en todos los espacios, porque eso creo que es uno de los discursos que ha hecho tantísimo daño al país, el que comience a demonizar y a deshumanizar al otro, al que no piensa como tú. Y esa es la sensación que a nosotros nos deja y es algo contra lo que nosotros evidentemente vamos a levantar nuestra voz de protesta. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera que habrán espacios que sean utilizados para el cometimiento de actos delictivos, nosotros no vamos a permitir que todas las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil comencemos a ser demonizadas de esa manera, porque no es lo que corresponde. Justamente a eso iba mi pregunta, porque definitivamente, bueno, si habrán estas fundaciones que lo hagan con otros fines, obviamente hay las que están en el carácter social, como por ejemplo Alas de Colibrí, que está tratando estas temáticas, pero que lamentablemente están en el mismo saco por el mismo hecho de ser fundaciones y que les ponen ya en una opinión negativa ante la población y les quita credibilidad, sobre todo al trabajo de años que vienen haciendo. Credibilidad, prestigio y el trabajo que nosotros venimos desarrollando totalmente invalidado. Y ojo, también se desconoce que todas las fundaciones, organizaciones, independientemente de cuál sea el trabajo o el área de que desarrolle, todas estamos bajo el amparo del Estado porque tú tienes que tener un permiso del Estado. En caso de Alas de Colibrí, por ejemplo, tenemos el acuerdo ministerial del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y todas las fundaciones, dependiendo del área en la que trabajan, tienen una instancia estatal que es la que les supervisa. Y es el Estado, al fin y al cabo, el que tiene que hacer el ejercicio de supervisar, acompañar, hacer la vigilancia de los procesos que se lleven a cabo, etcétera, porque de lo contrario, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando acaso entonces de un Estado que nunca estuvo haciendo su trabajo? No es así. En el caso, por ejemplo, de Alas de Colibrí, y puedo decir en el caso de todas las organizaciones con las que nosotros trabajamos, conocemos y somos aliados y conocidos, todos los años, por ejemplo, hacen desde las instituciones públicas, te aplican una ficha de calidad, te hacen una evaluación, te hacen visitas técnicas, te hacen recomendaciones, levantan informes, etcétera. Tienes calificaciones. ¿Y quién hace eso? Las instituciones del Estado. Depende de quién estés tú atendido. Con quien tú firmes convenios de cooperación. Entonces, sí creo yo que es una situación bastante preocupante. Nosotros vamos efectivamente a estudiar lo que está descrito en la ley de fundaciones. Apenas ayer llegó justamente a la comisión. Sí, ¿no? Ayer nos han compartido también. Sería irresponsable de mi parte manifestar algo en relación concretamente al tema de la ley. No quiero especular, no me gusta especular, pero lo que sí puedo decir con total y absoluta frontalidad es que siempre el Estado ecuatoriano, el Estado de Derecho, tiene que tener sistemas de control, sistemas de seguimiento, sistemas de planificación, pero no estar viviendo en un sistema en el que tú sientes una persecución en donde, lejos de un discurso técnico, en donde se diga, bien, a partir de ahora vamos a hacer una ley, que ojo, las leyes de un Estado democrático de derechos tienen que ser desarrolladas con la población. Tiene que haber una discusión. ¿Han sido convocados ustedes como fundación? Como nosotros, absolutamente no. Yo respondo por Alas de Colibrí, nosotros no hemos sido convocados porque uno tiene que discutir una ley, tiene que conversarla, tiene que sentarse. Eso es vivir en democracia. Lo otro no es vivir en democracia. Que te impongan una ley y después esa ley que, insisto, yo no voy a hablar de la ley porque no la he leído todavía y no la he estudiado y sería irresponsable de mi parte, pero sí voy a hablar del discurso. Sí voy a hablar de que pretenden involucrar a todas las fundaciones y organizaciones en un espacio que no nos corresponde y que no lo vamos a permitir tampoco, porque no es posible que años históricos de organizaciones, de fundaciones que Alas de Colibrí apenas tiene 13 años, pero hay fundaciones y hay organizaciones de la sociedad civil que han trabajado 20, 25, 30 años, con todo lo que eso significa, incluso dejando de lado sus proyectos vitales por una causa, para que alguien venga y los meta a todos en un solo saco y comience a demonizar y comience a construir un imaginario en la colectividad y en la comunidad que no corresponde, porque no es así. Y además me parece total y absolutamente irresponsable cuando muchas organizaciones, fundaciones y afines y similares estamos trabajando de la mano con el Estado. Hoy día, lo he mencionado, hemos pasado un mes de trabajo de la mano con el Ministerio del Interior, con el Comité Interinstitucional, desarrollando actividades, porque las fundaciones y las organizaciones no venimos a reemplazar el rol del Estado.
nosotros coadyuvamos. Nosotros apoyamos, nosotros ponemos un brazo también para trabajar de manera conjunta, no para desarrollar políticas públicas paralelas, sino para coadyuvar las políticas públicas establecidas por el Estado ecuatoriano, porque nadie puede venir y comenzar a desarrollar algo que está fuera de lo que está establecido en la norma, en la ley o en las políticas públicas, sino más bien lo que nosotros venimos es a coadyuvar, a ser parte de. Y es en esa medida en que nosotros estamos trabajando y hemos trabajado siempre en este sentido, en espacios de discusión en donde inclusive podemos disentir, porque es legítimo disentir, es legítimo poder llegar a no estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que eso signifique una ruptura de los vínculos, una ruptura de las relaciones y mucho menos una demonización de parte y parte. Se le han denominado proyecto de ley orgánica de transparencia social. Es justamente esto también, el nombre dice, ¿no? O sea, el hecho de decir que hay una ley para la transparencia social está implícita la falta de transparencia en las gestiones sociales. Claro, y eso es justamente a eso nos referimos nosotros. Creemos que no es la forma en que un gobierno, en este caso, se dirija a quienes hemos venido trabajando durante muchos años en muchos temas. Entonces yo creo que sí es importante generar, insisto, espacios de diálogo, espacios de discusión, espacios de coordinación y espacios de fortalecimiento bidireccional siempre. Ojalá sean convocadas las fundaciones, ojalá que al menos las que han tenido ya algunos acercamientos con el gobierno sean incluso las que estén primero en las mesas legislativas para poder dar tratamiento al contenido de la ley, contenido que está bastante largo de analizar, pero por supuesto que hay que hacerlo. Y por último también manifestar justamente que este tipo de gestiones no tienen que ser invisibilizadas y que al contrario también esperemos que esta ley no sea una herramienta de persecución. ¿Qué pasaría si a lo mejor hay una fundación que está elevando las voces ciudadanas y que no le guste o le estorbe al gobierno de turno y pueda ser sancionada con ley en mano? Claro, justamente. Nosotros como fundaciones tenemos principios, ¿no? Y todas las fundaciones, cada una tiene su misión. En el caso de Alas de Colibrí, nuestro principio es la garantía y ejercicio de los derechos humanos, con énfasis en víctimas de trata, en víctimas de violencia basada en género, en personas en contexto de movilidad humana, en protección a la infancia. Y muchas veces van a haber políticas o leyes en las que nosotros no estemos de acuerdo y tenemos el derecho de manifestar nuestra inconformidad y tenemos además la obligación de argumentar el porqué. Y nosotros como organizaciones y como fundaciones somos instancias técnicas también con alto nivel de tecnificación y con altos conocimientos también. Entonces yo creo que también eso hay que comenzarlo a visibilizar, porque sí es un riesgo que de pronto, no quiero creer que ese sea el espíritu de esta ley, pero de pronto podemos decir, y si es que no estoy de acuerdo yo con A o B ley o A o B propuesta, nos van a cerrar. Exactamente. Ese es el mensaje. Espero que no sea así, espero que sea un manejo poco adecuado de la comunicación, un manejo emocional de la comunicación, y que todos y todas creo que estamos unidos en un solo objetivo, y es que no tengamos situaciones como trata de personas, como violencia basada en género en el Ecuador, como que niños, niñas y adolescentes estén en total situación de desprotección, de abandono, de violencia viviendo, personas en contexto de movilidad humana que estén viviendo situaciones de precarización absoluta, que las desigualdades que estemos viviendo en el país las podamos discutir, las podamos visibilizar y no maquillarlas, porque ese también es nuestro trabajo y también es nuestro derecho. Muchísimas gracias, Verónica, por estas dos temáticas que me ha permitido abordar con usted. Es bastante importante conocer que hay un problema, hay un incremento en cifras en esta problemática de la trata de personas, y que en el contexto que vivimos actualmente en el Ecuador, esto no solamente es la trata convencional, la única, la más común que hemos conocido de la forma de trata de personas, sino que también aquí en nuestro contexto nos influye en el tema de los reclutamientos que se hacen a los niños y adolescentes, y también a personas adultas, ¿no? Porque bajo las amenazas pueden estar también obligadas a estar dentro de esas captaciones que hacen las GDOs. Este tema definitivamente tiene que ser
abordado, tiene que ser tratado. Qué bueno que hay instituciones que sí se han prestado para dar oídos, al menos en algunas direcciones, pero tiene que ser también un tema que esté en la boca de todo el Ejecutivo y de la Presidencia de la República. Ojalá tengamos algún tipo de pronunciamiento y ojalá que se vea este tipo de gestión para cuando se quieren hacer propuestas de leyes como estas, que lamentablemente en el discurso, como usted ha señalado, nos va a poner en una nueva condición a las fundaciones, y eso sería lamentable. Que no se desvalorice, que no se desmorone el trabajo que han venido haciendo durante años en la gestión social, y que no se quiera tachar de una falta de transparencia en esas organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, Verónica. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Verónica Cipli Huicha, directora de proyectos de la Fundación Alas de Colibrí. Qué interesante temática. Están invitados todos el día de hoy a la plataforma financiera. Habrá actividades en la tarde y en la tarde y tarde-noche con esta vigilia también, a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. La invitación está abierta, al menos para la capital. Los que estamos en el sector norte nos queda muy fácil ir y nos queda bastante provechoso como sociedad tener o ser parte de estas temáticas que son también objeto de preocupación en nuestra sociedad. Con esto me voy a la pausa y quiero regresar para poder hablar de estos temas que hemos abordado, a ver si ustedes tienen sus comentarios que nos han dejado en redes sociales, y también poder hacer un análisis final con la Cami. Regresamos, no se desconecten.